Capítulo 7. Los tres supremos. Habiéndose considerado en general el desenvolvimiento de las tres primeras emanaciones divinas, nos encontramos en situación de obtener ya una percepción más profunda de su naturaleza y significación, porque no es permitido estudiarlos en sus relaciones, unos con otros. Esta es la única manera de estudiar los Sepirot, porque un Sepir aislado carece de todo significado, en razón de que el árbol de la vida es esencialmente un esquema de relaciones, potencias y reflejos. Los libros rabínicos aplican muchos nombres curiosos a los Sepirot, y nos es dable aprender muchas cosas de ellos, dado que cada palabra de esos libros tiene un significado importante, y no se emplea ninguna a la ligera, ni por consideraciones literarias o poéticas simplemente, pues todas constituyen términos precisos y científicos. El significado de la palabra Keter, como ya lo hemos visto, es corona, Choma significa sabiduría, y Biná, entendimiento. Pero pendiente entre estos dos últimos Sepirot existe un tercero misterioso, que jamás está presentado en el árbol de la vida, es el invisible Sepira, Da'at, conocimiento, del cual dice se es formado de la conjunción de Choma y Biná, estando situado a través del abismo. Crowley nos dice que Da'at está situado en dimensión distinta de los demás Sepirot y que constituye un vértice de la pirámide, de la cual Keter, Choma y Biná son los tres ángulos básicos. Para nosotros, Da'at representa la idea de la realización y de la conciencia. Dilucidaremos, ahora, los tres supremos de acuerdo con el método de la cábala mística, consistente en llevar a la mente con todas las correspondencias asignadas a los mismos, dejando que la contemplación haga el resto. Se observará que estos tres y el misterioso cuarto contienen el simbolismo relativo a la cabeza, la que, en el ser humano arquetípico, representa el nivel de conciencia más elevado. Cuando buscamos en la literatura rabínica cuáles otros nombres pueden serle aplicados, encontramos más y más simbolismos relacionados con la cabeza y Keter, y, aunque no se refieran a los otros dos supremos, le pueden ser aplicados igualmente, porque no son más que aspectos de Keter en un plano inferior. Los rabis llaman a Keter, entre otras maneras que no necesitamos considerar por el momento, Ari Campin, el rostro inmenso, la cabeza blanca, la cabeza que no es. El simbolismo mágico de Keter, según Crowley, es un antiguo rey con barba, visto de perfil. MacGregor, a este respecto, dice, el simbolismo del rostro inmenso es el de un perfil, de manera que solo puede verse uno de sus lados. O, según dice la cábala, en el todo es lado derecho. El lado izquierdo, que está hacia lo inmanifestado, es para nosotros como el lado oscuro de la luna. Pero Keter es, ante todo, la corona. Bien, la corona no es la cabeza, sino que está sobre la cabeza. Por tanto, Keter no puede ser la conciencia, sino la materia prima de la conciencia, considerada microcósmicamente, y la materia prima de la existencia, considerada macrocósmicamente. Porque el árbol de la vida puede ser considerado de estas dos maneras, como el universo y como el alma del ser humano, ya que estos dos aspectos se iluminan mutuamente. En las palabras de la tabla de esmeralda de Hermes, se dice, como arriba es abajo. Keter se diferencia de Choma y Biná antes de alcanzar la existencia fenomenal, y a estos los cabalistas los llaman Abba, el Padre Supremo, y Ama, la Madre Suprema. A Biná se lo llama también el Gran Mari Sabbatai, la esfera de Saturno. Conforme continuemos en nuestro estudio veremos que a los Sepirot se los denomina sucesivamente como las esferas de los planetas, pero Biná es la primera de las emanaciones a la que se le asigna tal cosa. Keter es el primer remolino y Choma es la esfera del zodiaco. Ahora bien, Saturno es el padre de los dioses. Es el mayor de los viejos dioses que fueron los predecesores de aquellos del Olimpo sobre los que gobernaba Júpiter. En los títulos secretos atribuidos a las láminas del tarot, el sendero de Saturno se denomina, según Crowley, el grande de la noche de los tiempos. Tenemos, pues, a Keter, diferenciándose como una potencia activa, masculina, Choma, y una potencia pasiva, femenina, Biná. Estos están colocados a la cabeza de las dos columnas laterales formadas por el alineamiento vertical de los Sepirot, espaciados en el árbol de la vida. De estas dos columnas, la de la izquierda, que se encuentra bajo Biná, se llama severidad, mientras que la de la derecha, bajo Choma, se denomina misericordia. Y la del medio, bajo Keter, se denomina suavidad, diciéndose que es la columna del equilibrio. Las dos columnas laterales son las que se encuentran a la entrada del templo del rey Salomón y están representadas
en todas las logias de los misterios, siendo el candidato mismo, cuando se encuentra entre ellas, el pilar del medio, el equilibrio. Aquí nos encontramos con las ideas expresadas por la señora Blavatsky de que no puede haber manifestación sino, hay diferenciación entre pares de opuestos. Keter se diferencia en dos aspectos como Choma y Binah, y entonces la manifestación entra en la existencia. Ahora bien, en este triángulo supremo, la cabeza que no es, el padre y la madre, tenemos la concepción radical de nuestra cosmogonía, a la que tendremos que volver una y otra vez, bajo innumerables aspectos, y cada vez iremos recibiendo nueva iluminación. Estos primeros capítulos no tratan de agotar los diversos puntos tocados, por razones ya expuestas, porque los estudiantes que no están familiarizados con el asunto, y son poquísimos los que lo están, no tienen los elementos mentales necesarios o el acopio de hechos suficientes como para que les permita apreciar el significado de un estudio más detallado. En estos momentos nos estamos ocupando, precisamente, de juntar esos elementos, y, a su debido tiempo, trataremos de arreglarlos y disponer en un templo viviente, estudiándolos en detalle. Binah, la madre superior, en contradistinción con Malkut, la madre inferior, la novia del Microposopos, la Isis de la naturaleza, el 10º Sepira, tiene dos aspectos, los cuales se distinguen como Ama, la madre obscura, estéril y Aima, la madre resplandeciente y fértil. Ya hemos visto que también se la llama el Gran Mar, que no solo significa amargura, sino que es la raíz de Marya o María. Y aquí nos encontramos otra vez con la idea de la madre, como la primera virgen, y luego con el niño concebido por obra del Espíritu Santo. Mediante la asociación de Binah con el mar se nos recuerda que la vida tuvo sus principios primordiales en las aguas, pues de ella surgió Venus, la mujer arquetípica. La asociación con Saturno nos sugiere la idea de la edad primordial, antes de los dioses que hicieron que los dioses bebieran hasta hartarse. Y sugiere las rocas más antiguas, dentro de la sombría quietud de la cañada, estaba sentado el canoso Saturno, inmóvil como una piedra. Max Handel habla de los señores de la forma entre las fases más tempranas de la evolución. Y una obra inspiradísima que tenemos en nuestro poder, de Cosmic Doctrine, la doctrina cósmica, habla de los señores de la forma como de las leyes de la geología. Considerando nuevamente el simbolismo de las dos columnas laterales del árbol de la vida, vemos a Choma y Binah como fuerza y forma, las dos unidades de toda manifestación. No nos sería de gran provecho penetrar más profundamente en las infinitas ramificaciones de este simbolismo en estos momentos, porque nos llevaría mucho más allá de los 3 Sepirot que estamos estudiando. Procederemos a una consideración ulterior del misterioso Da'at que aparece en el árbol, al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni hueste angélica de ninguna especie, y que tampoco tiene ningún símbolo mundano, planeta o elemento, como tienen todos los demás puntos o centros del árbol. Da'at se produce por la conjunción de Choma y Binah, como ya se ha explicado. El Padre Supremo. Abba se une a la Madre Suprema, Ama, y el resultado es Da'at. Ahora bien, los cabalistas dan a Da'at algunos nombres curiosos, como veremos. En el versículo 38 del Book Concealed, el libro oculto, de la traducción inglesa de Mathers, tomada a su vez de la traducción latina de Nour von Rosenroth, se dice, porque el padre y la madre están perpetuamente unidos en Yesod, el fundamento, 9º Sepira, pero, oculto por el misterio de Da'at, o conocimiento. Y en el versículo 40 leemos con respecto a Da'at, el hombre, que diga, yo soy el Señor, descenderá. Yod, la 10ª letra del alfabeto hebreo, es el fundamento del conocimiento del Padre, pero todas las cosas se llaman Yodo, esto es, que todas las cosas se aplican a Yod, a quien concierne todo este discurso. Todas las cosas se unen en la lengua que está oculta en la madre. En otras palabras, gracias a Da'at, o conocimiento mediante el cual la sabiduría se une al entendimiento, y el sendero de la belleza, Tiparet, el 6º Sepira, con su novia la reina, Malkut, el 10º Sepira, y esta es la idea oculta o alma que compenetra toda la emanación. Y, como se sabe, este sendero oculto, por lo que procede de sí mismo, resulta que Da'at es en sí el sendero de la belleza, pero también es el sendero interior, al que se refería Moisés, y ese sendero está oculto dentro de la madre y es el medio de su conjunción. Si observamos que Yod es idéntico al Lingen del sistema hindú, y que Keter, Da'at y el sendero de la belleza, Tiparet y el 6º Sepira,
se encuentran en la misma línea del pilar del centro del árbol, que equivale a la espina dorsal del ser humano, el microcosmos, y que Kundalini se encuentra enroscado en Yesod, también en el pilar del medio. Veremos que aquí se encuentra una clave para los que tengan el equipo necesario para utilizarla. En el libro Greater Holy Assembly, la Santa Asamblea Mayor, versículo 566, de la traducción de Mathers, puede leerse con referencia a la cabeza del macroposopos, cuyo cuerpo entero se considera un jeroglífico del cosmos. De la tercera cavidad surgen 1000 cónclaves y asambleas, en las que está contenido y mora Da'at, el conocimiento. Y el lugar hueco de esta cavidad está entre las otras dos cavidades, y todos estos cónclaves se llenan por ambos lados. Esto es lo que está escrito en los Proverbios, y en el conocimiento, Da'at, serán llenados los cónclaves. Y esos tres se expanden sobre todo el cuerpo, sobre este lado y aquel lado, y con ellos se une todo el cuerpo y el cuerpo está contenido por ellos por todos lados, y a través de todo el cuerpo se expanden y difunden. Si recordamos que Da'at está situado en el punto en que el abismo corta el pilar del medio, y que sobre el pilar del medio está el sendero de la flecha, o sea el camino que sigue la conciencia cuando el psíquico se eleva por los planos, y que aquí también está Kundalini, vemos que en Da'at se encuentra el secreto, tanto de la generación como de la regeneración, la clave de la manifestación de todas las cosas mediante su diferenciación en pares de opuestos y su unión en un tercero. Así es como el árbol va descubriendo sus secretos a los cabalistas. El segundo triángulo en el árbol de la vida está formado por los Sefirot Chesed, Jest, Geburah y Tifaret. Chesed se forma por el derrame o desbordamiento de Binah, y está situado en la columna derecha de la misericordia, inmediatamente debajo de Choma, el ángulo de la luz relampagueante, que se emplea para señalar el curso de las emanaciones en el árbol, se dirige hacia abajo, a la derecha, cruzando el jeroglífico, desde Binah, que está a la cabeza del pilar de la severidad, a Chesed, que ocupa la sección media del pilar de la misericordia. Entonces el rayo gira y se dirige horizontalmente a través del jeroglífico en dirección al pilar de la severidad, en cuya sección media está el Sefirah Geburah. Hacia abajo y a la derecha se dirige el símbolo de la fuerza de la emanación e indica al Sefirah Tifaret, que ocupa el centro mismo del pilar del equilibrio o de la suavidad. Estos tres Sefirot, que constituyen el triángulo funcional que tenemos que considerar, y, aunque no pensemos ahondar mucho en su simbolismo hasta que hayamos terminado con nuestra observación esquemática de todo el sistema, será necesario decir lo suficiente como para dar un vislumbre de su significado a fin de que podamos asignarle un lugar en el concepto que estamos tratando de formar. Este concepto es tan vasto e infinito en su colaboración de detalles que si tratáramos de exponerlo en toda su extensión, desde la A a la Z, no lograríamos más que provocar una gran confusión. Su significado solo se revela gradualmente al estudiante conforme cada aspecto va interpretando al otro. Quizás nuestro método de exponer esta enseñanza pueda no ser ideal desde el punto de vista del pensamiento metodizado, pero creemos que es el único que despertará el instinto del asunto en el principiante. Nosotros mismos obtuvimos nuestro desenvolvimiento místico sobre el árbol, y hemos vivido y tenido nuestro ser durante muchísimos años en él, de manera que nos creemos competentes como para transmitir nuestro punto de vista de misticismo cabalístico, tan intrincado, abstracto y voluminoso, y, sin embargo, tan comprensivo y satisfactorio una vez que se lo ha dominado. Antes de entrar a considerar el segundo triángulo del árbol como una unidad, nos es necesario comprender el significado de los Sefirot que lo componen. Chesed, Jest, significa misericordia o amor, y también se lo llama Gedula, grandeza o magnificencia, asignándosele la esfera de Júpiter. Geburah, significa fortaleza y también se lo llama Pachat temor. Se le asigna la esfera de Marte. Tifaret significa belleza y se le asigna la esfera del Sol. Cuando se correlacionan los diversos panteones paganos con las esferas del árbol de la vida se ve que todos los dioses que han sido sacrificados pertenecen invariablemente a la esfera de Tifaret. Por esta razón se lo llama el centro crístico de la cábala cristiana. Ahora ya tenemos material suficiente como para examinar el segundo triángulo. Júpiter, el regente benefactor y dador de las leyes, está contrabalanceado por Marte, el guerrero, la fuerza ígnea y destructiva, y ambos se encuentran equilibrados en Tifaret, el Redentor. En el triángulo supremo, vemos, del Sefirah primario emanando un par de opuestos que expresan los dos aspectos de su naturaleza, Kechma, fuerza y Binah,
forma, Sepirot masculino y femenino, respectivamente. En el segundo triángulo encontramos un par de opuestos que encuentran su equilibrio en un tercero, colocado en el pilar del medio del árbol. De esto deducimos que el primer triángulo deriva su significado de aquello que está tras él y que el segundo triángulo deriva su significado de aquello que radia o emana. En el primer triángulo encontramos una representación de las fuerzas creadoras de la substancia del universo. En el segundo tenemos la representación de las fuerzas que gobiernan la vida evolucionante. En Chised encontramos el sabio y bondadoso rey, el padre de su pueblo, organizando su reino, levantando sus industrias, promoviendo la instrucción y dotándolo de todos los beneficios de la civilización. En Gebura tenemos al rey guerrero, que conduce a su pueblo a la batalla, defendiendo su reino de los asaltos de los enemigos, extendiendo sus fronteras por la conducta, castigando el crimen y destruyendo a los malhechores. En Tifaret tenemos al Salvador, sacrificado en la cruz para la salvación de su pueblo, poniendo así a Gebura en equilibrio con Gedula o Chised. Aquí nos encontramos en la esfera de todos los dioses benéficos, los dioses solares, que curan y sanan. Y así vemos que las misericordias de Gedula y las severidades de Gebura se unen para sanar a las naciones. Detrás de Tifaret, atravesando el árbol, está Paroquet, el velo del templo, que es análogo, en un plano inferior, al abismo que separa a los tres supremos del resto del árbol. Lo mismo que el abismo, el velo señala una ruptura o laguna en la conciencia. El modo de mentación de uno de los lados del abismo es completamente distinto del modo de mentación que predomina en el otro. Tifaret es la esfera más elevada a que puede llegar la conciencia humana normal. Cuando Felipe pidió a nuestro Señor, mostradnos el Padre, Jesús contestó, el que a mí me ha visto al Padre. Toda mente humana puede conocer a Keter en su reflejo. Tifaret, el centro crístico, la esfera del sol. Paroquet es el velo del templo, que se desgarró en el momento de la crucifixión. Ahora en nuestro examen preliminar llegamos al tercer triángulo, compuesto por los Sepirot Nesach, Had y Yesod. Nesach es la sépira básico del pilar de la misericordia. Had, Yod, es la base del pilar de la severidad y Yesod se encuentra en el pilar medio de la suavidad o equilibrio, en alineación directa con Keter y Tifaret. Así, el tercer triángulo es una réplica exacta del segundo triángulo, en un arco inferior. El significado de Nesach es victoria, y pertenece a la esfera de Mercurio y el significado de Yesod es fundamento, y corresponde a la esfera de la luna. Si al segundo triángulo se lo puede llamar el triángulo ético, el tercero puede ser denominado triángulo mágico, y si atribuimos a Keter la esfera de los tres en uno, la unidad indivisa, y a Tifaret la esfera del Redentor o del Hijo, podríamos justificadamente llamar a Yesod la esfera del Espíritu Santo, el iluminador. Esta aplicación de la Trinidad cristiana cuadra mejor sobre el árbol que si se la atribuyéramos a los tres supremos, lo que colocaría al Hijo en el lugar de Abba, el Padre, y al Espíritu Santo, en el sitio de Ama, la Madre, lo que provocaría innumerables discrepancias en correspondencias y simbolismos. En esto podemos ver un ejemplo del valor del árbol como sistema para controlar la visión o la meditación, pues las atribuciones correctas se ajustan perfectamente en el árbol, a través de innumerables ramificaciones del simbolismo, como lo hemos visto al considerar a Vine como la madre, mientras que el simbolismo incorrecto se desintegra y revela sus asociaciones incongruentes a la primera tentativa que se hace para seguir una cadena de correspondencias. Es asombrosa la multitud de ramificaciones concatenadas que pueden seguirse cuando se hacen las atribuciones correctamente. Parecería que solo la extensión de nuestros conocimientos es lo que limita el largo de la cadena que es posible eslabonar lógicamente. Se extiende lo mismo por la ciencia, que por el arte, las matemáticas o las épocas de la historia, va a través de las éticas, de la psicología y de la fisiología. Probablemente fue este sistema de utilizar la mente, lo que permitió a los antiguos adquirir sus conocimientos prematuros sobre las ciencias naturales, conocimientos que tuvieron que esperar la invención de los instrumentos de precisión para poder ser debidamente confirmados. También podemos obtener buenas claves para este sistema, en los análisis de los sueños que hace la psicología, que podríamos describir como el poder o la facultad de la mente subconsciente para usar o elaborar símbolos. Un experimento muy instructivo es el de tomar una masa confusa de símbolos en la mente y ver cómo pueden irse ajustando, mediante la meditación sobre el árbol elevándose en la conciencia por largas asociaciones concatenadas, como los análisis de los sueños. Nesach es la esfera de la diosa naturaleza, Venus,
Jod es la esfera de Mercurio, el dios griego similar al egipcio Tot, señor de los libros de la sabiduría. Al observar su oposición, nos es dable encontrar dos aspectos diferentes representados en ellos, los cuales encuentran su equilibrio en un tercero. Yesod, la esfera de la luna. Entonces vemos un triángulo compuesto por la señora naturaleza, el señor de los libros y la señora de la hechicería. En otras palabras, la subconsciencia y la supraconsciencia se correlacionan en el psiquismo. Todo el que esté familiarizado con el psiquismo práctico sabe que hay tres senderos que llevan a la supraconsciencia. El misticismo de la naturaleza, de la clase embriagadora dionisíaca, que corresponde a la esfera de Venus, de Nesach, y el misticismo intelectual de tipo oculto, que equivale a Jod, la esfera de Tot, señor de la magia. Como se verá, refiriéndose al diagrama del árbol, Tiferet pertenece a un plano superior al de los demás Sepirot del tercer triángulo. Por otro lado, Yesod está muy cerca de la esfera de la Tierra. Se asignan a Yesod todas las deidades que tienen a la luna en su simbolismo, incluyendo a Hécate, con su dominación sobre la magia negra, o Yesod en Asia, como diría un cabalista, con su ciclo de 28 días, corresponde perfectamente con el ciclo reproductivo del ser humano femenino. Sí se investigan todos los símbolos de la luna creciente en las diversas mitologías o panteones. Se verá que todas las deidades asociadas con ese símbolo son femeninas. En confirmación de nuestro aserto de que el Espíritu Santo corresponde a Yesod, podemos mencionar que MacGregor Mathers dice que el Espíritu Santo es una fuerza femenina, pues en su Kebal Ambal, página 22 dice, generalmente oímos decir que el Espíritu Santo es masculino, pero la palabra Ruach, espíritu, es femenina, como se desprende del siguiente pasaje del Sefer Yetzirah, Achat, no Achad, masculino, Ruach Elohim Haim, una es ella, el espíritu de Elohim, Elohim, de vida. Y cuando consideramos el pilar del medio con referencia a los diversos niveles de la conciencia, obtendremos otras confirmaciones de este aserto. Finalmente, nos queda por considerar el Sepira Malkut, el reino de la tierra. Este Sepira se distingue de los demás en varios aspectos. En primer lugar, no constituye parte alguna de ningún triángulo equilibrado, sino el receptáculo de todos los demás. En segundo lugar, es un Sepira caído, pues fue separado del resto del árbol por la caída, y las espiras del dragón inclinado que surge del mundo de los cascarones, los reinos de las fuerzas desequilibradas, lo separan de sus demás hermanos. Detrás de la espalda de la reina, la novia del microprosopos, Malkut, levanta la serpiente su cabeza, y se dice que allí es el lugar de los juicios más severos. La esfera de Malkut se extiende hasta los infiernos de los Sepirot adversos, o sean los Clifot o demonios malignos. Es el firmamento donde los Elohim separaron las aguas supremas de Bin, de las aguas infernales de Leviesen. A su debido tiempo consideraremos el significado de los Clifot, pero, como hemos tenido que referirnos a ellos aquí, para poder explicar la posición de Malkut, nos vemos obligados a decir algo para que las explicaciones resulten más inteligibles. Los Clifot, singular, Clifat, mujer inmodesta o prostituta son los Sepirot adversos o malignos, cada uno de los cuales es la emanación de una fuerza no equilibrada de la correspondiente esfera del árbol de la vida. Estas emanaciones tuvieron lugar durante los periodos críticos de la evolución, cuando los Sepirot no estaban en equilibrio. Por esa razón se los llama los reyes de las fuerzas desequilibradas, los reyes de Edom, que gobernaron antes que hubiera algún rey en Israel, según cuenta la Biblia, o bien, para emplear las palabras del Sephirah Saniousa, el libro de los misterios ocultos, traducción de Mater, porque antes de que hubiera equilibrio el rostro no veía rostro. Y los reyes del antiguo tiempo estaban muertos y sus coronas no se encontraban más y la tierra estaba desolada. Hemos completado, pues, nuestro examen preliminar del árbol de la vida y la colocación de los 10 sagrados Sepirot sobre el mismo. Ya tenemos algunas vislumbres acerca de sus significados y hemos hecho un par de insinuaciones acerca de la forma en qué opera la mente cuando se utilizan estos símbolos cósmicos en las meditaciones. Por consiguiente, nos encontramos en situación de asignar a cada nuevo conocimiento su posición adecuada en el esquema. Estamos reconstruyendo cuidadosamente el rompecabezas merced al conocimiento de las líneas generales del cuadro. Crowley ha comparado felizmente al árbol de la vida con un fichero en el que cada uno de los símbolos es una envoltura o sobre. Es difícil mejorar este símil,
En el curso de estos estudios comenzaremos a llenar estos ficheros y a descubrir las distintas vinculaciones entre los mismos, lo que está indicado por la aparición del mismo símbolo en otras asociaciones.